este seminario ha estado centrado en tópicos sobre la libertad y yo me he animado quizás a plantear un tema asociado, no es exactamente idéntico, pero indudablemente tiene relación, que es una reflexión sobre la Escuela Austríaca de Economía, ¿te das cuenta? Y yo llamo a esta presentación Escuela Austriaca o Escuelas Austriacas. ¿Qué es esto de la Escuela Austriaca? ¿Te das cuenta? La Escuela Austriaca de Economía, ¿ok? Y ustedes se sorprenderían, pero incluso hay muchos economistas en Chile que no la conocen, digamos, ni siquiera les suena, ¿te das cuenta? O la tienen calificada, ¿cierto?, como un grupo radical libertario o de extrema derecha, ¿te das cuenta? En fin, una cosa más política, ¿cierto?, antes que económica. La Escuela Austríaca de Economía es una línea de trabajo, un enfoque sobre los problemas económicos que es de larga data, en realidad. De hecho, hay quienes sostienen que, estrictamente hablando, esa es la escuela de economía, estrictamente hablando. Mientras que lo que llamamos escuela de economía hoy en día, que algunos denominan neoclásica, samuelsoniana, matemática, qué sé yo, en realidad es una derivación, o una malformación, según algunos criterios. Se llama austríaca porque básicamente los primeros representantes, los que articularon los primeros principios, por así decirlo, eran austriacos, digamos. Ese es el sentido. El padre de esta línea de pensamiento es Karl Menger, ¿te das cuenta? Que tiene una situación paradojal, digamos. En la historia del pensamiento económico, uno habla de la escuela clásica de economía, Smith, Ricardo, Marx, ¿te das cuenta? Hasta John Stuart Mill, 1848 aproximadamente, Principios de Economía Política. Y John Stuart Mill, cuando escribe su tratado, comete un error garrafal en el escrito, porque él dice, mira, los problemas económicos están resueltos, teóricos. Ya no hay nada más que decir sobre el valor. El gran problema que tenía la escuela clásica es que asociaba el valor a una medida objetiva, en general. ¿Cuánto vale esta mesa? Es algo objetivo, el material que utilizaste, las horas de trabajo, te va a decir Marx, en general, te das cuenta, alguna unidad de cuenta fija. Entonces Mill seguía esa línea, te das cuenta, y decía, bueno, eso está definido. Bueno, y justamente lo que ocurre hacia 1871, es que aparecen tres intelectuales que discrepan de esta idea y dicen, no, en realidad hay un componente subjetivo en el valor que es muy importante. Y lo interesante es que estos tres exponentes vienen de tres tradiciones distintas. En Inglaterra está Jevons, que básicamente sería lo que hoy llamaríamos un microeconomista, preocupado de cosas como la demanda. En Suiza está Walras, León Walras, que básicamente estaría preocupado de cosas que hoy llamaríamos equilibrio general. Y en Austria está justamente Karl Menger, que es el padre de la escuela austriaca. Entonces, la escuela neoclásica, por así decirlo, tiene el mismo punto de partida intelectual que la escuela austriaca, que es básicamente una defensa del valor en la perspectiva subjetiva. ¿Cuánto vale esta mesa? Lo que la gente esté dispuesta a pagar. Así de sencillo y así de crudo. Bueno, décadas después, este enfoque va a ser complementado con Marshall, ahí aparece la oferta y la demanda, y ahí sigue la historia que uno aprende en la escuela de economía y en los cursos tradicionales. ¿Qué pasó con la escuela austriaca? La escuela austriaca básicamente toma este mismo principio subjetivista, ¿cierto? Como yo les digo, estoy haciendo un poco la historia, después les voy a comentar básicamente en qué creen, ¿cierto? En qué los diferencia en particular, toman estos principios, pero empiezan a distanciarse del otro grupo en un pequeño factor, las matemáticas. Entonces el punto de ellos era el siguiente: yo puedo aceptar que mi valoración de la mesa es subjetiva, es marginal, va en el margen, como dicen los economistas, y como decía Menger, que comparte esa idea, ¿ok? Pero lo que no puedo aceptar es que exista algo parecido a una condición de equilibrio, porque una condición de equilibrio implica algo estático. Y los austríacos básicamente consideran que los mercados y los procesos de decisión son dinámicos. Y la matemática, por lo menos la de la época, simplemente trabajaba en una perspectiva estática. Ustedes saben que hay una dinámica económica hoy, pero tiene otras connotaciones. Entonces, esta crítica inicial se fue haciendo mucho más radical en el tiempo y amplió la distancia entre estos dos grupos.
Pero no es la única diferencia, como les comentaré después. Este grupo austriaco, liderado por Menger, seguido por Eugene von Baaber, después, unas generaciones más tarde, va a venir Mises, Ludwig von Mises, Hayek, va a migrar, literalmente, físicamente, migran a Estados Unidos. Entonces, aunque hoy hablamos de Escuela Austríaca de Economía, en realidad este grupo es más bien norteamericano hoy en día, o sea, está afincado en Estados Unidos porque ahí fueron recibidos. Migraron a Estados Unidos o a Londres, en el caso de Hayek, básicamente por cuestiones políticas, huyendo los nazis en su momento de la Segunda Guerra Mundial. Mises, por ejemplo, se instaló en Nueva York y ahí tuvo un seminario hasta su muerte en la Universidad de Nueva York. Ahí daba clases, ¿cierto?, en ese punto. Hayek se fue a Londres, estuvo un par de años en la London School of Economics, así que él llevó un poco la tradición hasta allá. Hayek era el gran rival intelectual de Keynes. En los años 30 había dos grandes economistas a nivel mundial. Esto cuesta creerlo hoy en día, cuando uno dice Keynes, que sí o no. No, el que le hacía el contrapeso era Hayek. Y Hayek era el que decía, cuidado con Keynes, que Keynes está diciendo barbaridades. La disputa, en todo caso académica, por muchos años, la perdió Hayek. Y la perdió a tal punto, como ustedes saben, que Hayek dejó prácticamente de escribir economía y se fue a Estados Unidos, a Chicago, a estudiar, a enseñar y reflexionar sobre filosofía política, sobre las condiciones de la libertad. Por eso cuando uno habla de la economía de Hayek, en realidad está hablando de los textos de los años 30 hacia atrás. Los textos de los años 30 en adelante son esencialmente de filosofía política y grandes defensas de la libertad, por nombrar algunos, la Constitución de la Libertad, la fatal arrogancia y por supuesto, derecho, libertad y legislación. Me parece que ese es el nombre preciso. ¿Okay? Pero esos son tratados filosóficos paradojalmente escritos en Chicago, no en economía. Hayek estuvo en una unidad aparte de economía y de hecho los economistas de Chicago, yo conozco uno muy querido, el profesor Fontaine, ha escrito una memoria sobre su estadía en Chicago y en la memoria es muy divertida. Él dice, había en el segundo piso, en el edificio al lado, un viejo loco que no hablaba de economía, que en nuestra perspectiva decía puras tonteras. ¡Qué vergüenza! Me perdí la oportunidad de haber conversado con Hayek, premio Nobel en los años 70. Es una anécdota, ¿te das cuenta? Hayek reflexionó mucho, claro, Hayek no estaba haciendo economía, estaba haciendo filosofía política, ¿te das cuenta? Y para los economistas de Chicago, en los años 50 o 60, que estaban en el sumum de la matematización, eso era una cosa exótica, era sociología, historia, irrelevante en aquel entonces, ¿ok? En fin, así que esta línea se traslada a Estados Unidos y como les digo, ahí se asienta y tiene hoy varios centros importantes de difusión, aunque siguen siendo bastante marginales en la academia, esa es la verdad del asunto. Y yo creo que hay algunas razones prácticas para ello. Se han puesto de moda hoy en día con la crisis económica, porque se acordaron de que una cosa que caracteriza a los austriacos es su eterno pesimismo. Hay razones para creer que la economía capitalista tal como la conocemos va a caer en una crisis. No por las razones que decía Marx, no porque haya una lucha de clases, no porque haya libre mercado. Ya les voy a comentar después cuál es la razón, que es bastante sencilla. Entonces, cuando se han producido estas últimas dos crisis, 2008-2009 y la actual, la europea, en definitiva, la crisis fiscal europea, todos han acordado de que Hayek algo dijo en los años 30, Mises algo dijo también posteriormente, y Rothbard, qué sé yo, en los años 70, y otros hoy en día mucho más sofisticados. ¿Qué es lo que caracteriza a la escuela austriaca en general? Yo les dije que esto se llama escuela austriaca o escuelas austriacas. Bueno, escuela austríaca en el sentido de que hay elementos comunes. Ustedes toman a distintos autores que se reconocen como austríacos y efectivamente notan que hay un gustillo común. ¿Qué es ese gustillo común? Yo diría que lo primero es el énfasis en el individuo. La economía neoclásica, por cierto, en general parte de los individuos, pero sobre todo la macroeconomía suele volverse loco con los agregados. ¿Te das cuenta? Hoy en día trata de darle bases microeconómicas y volver al individuo, y está bien. Los austríacos, en cambio, plantean que no se puede hacer economía si tú no partes del sujeto. Todo lo demás es pura música. No hay sociedad. Esto suena fuerte. No hay sociedad. La sociedad existe, pero es resultado de algún proceso de interacción voluntario entre las personas. Y esa interacción primero fue acción. Por eso digo que estos tipos son muy filosóficos, ¿te das cuenta? Y básicamente lo que distingue al hombre, la primera verdad puntual
es que el hombre actúa. Ese es casi el teorema 1, digamos. Ejercemos conducta deliberada. No es estocástico, no es aleatorio y tampoco es determinístico. No es que haya un libro del destino escrito en alguna parte en piel humana que diga que hoy te das cuenta, a esta hora ustedes tenían que estar presentes soportándome. ¿Te das cuenta? Y eso es lo rico de este asunto. Como la acción humana es conducta deliberada, entonces el trabajo del economista es básicamente pensar cómo estas acciones, ¿cierto?, se realizan, se materializan, cómo el tipo toma finalmente decisiones y se equivoca. En la escuela austríaca se acepta la posibilidad de error. No hay ningún problema con ello. Es perfectamente posible que haya error. Voy a colocar el contra. ¿Qué es lo que pasa en la escuela económica tradicional? Sí, hay individuos. Sí, pero eso es un individuo tan sujeto a restricciones que al final no es un tipo que actúa o que decide. A ver, yo maximizo la función de utilidad sujeto a un set de restricciones y tengo un resultado. ¿Dónde está la decisión ahí? No hay. Y no puede haberla porque es un ejercicio matemático, que era lo que criticaban los austríacos originales. ¿Te das cuenta? Hay un resultado, por supuesto, ¿te das cuenta? Pero no es decisión, o sea, no es acción. Y eso te limita el análisis en otro punto. Así que uno es esta vuelta al individuo. Que el hombre actúa quiere decir que, fíjate, ¿qué tiene que ver esto con economía? Mucho. Que el hombre actúa, para que el hombre actúe deliberadamente, tiene que darse una interacción entre dos cositas. Una son los fines. Lo llaman así, finalidades, objetivos, qué sé yo. Y todos ustedes conmigo tenemos fines en la vida. Y los fines, ¿por qué son importantes? Porque a los fines les damos valor, son valiosos. Son valiosos. Pero para lograr los fines necesitamos la segunda dimensión, que son los medios. Y ahí está el truco. El truco es que los medios son escasos. Y ahí aparece el problema económico. El problema económico es que yo tengo muchos fines, pocos medios, y por lo tanto de alguna forma tengo que asignar los medios, para satisfacer esos fines. ¿Se dan cuenta? He explicado lo mismo que se explica en un curso de economía con 3 o 4 ideas muy sencillas. Y de hecho, si siguiéramos, podría explicarles el concepto de marginalidad simplemente con estos ejercicios, sin hacer un solo gráfico o una curva en la pizarra. Esa es la idea. ¿Te das cuenta? No es tan distinto al final, ¿te das cuenta? Pero el punto, por lo menos en ese punto de partida. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el mensaje final? Y podemos hacerlo mentalmente. Imaginen que yo les paso 10 hojas a ustedes. Son 10 medios. Y les pido que ustedes hagan con cada hoja lo que se les parezca. Y ustedes me van a decir, mira, aquí voy a escribir, tomaré apuntes, haré un poema, una carta, ya nadie escribe carta a esta altura, pero bueno, te das cuenta. Y la última ya, la 10ª hoja la arrugo, te das cuenta, y se la tiro al profesor. Pero ahora repitamos el ejercicio, si pudiésemos, con una máquina del tiempo, y volvamos al pasado, ¿te das cuenta? Y les entrego 9 hojas y no 10. ¿Cuál actividad es la que no van a hacer? La última. ¿Por qué la última? Porque es la menos valiosa para ustedes. ¿Cuánto vale cada hoja? Exactamente la última, el marginal. Lo último que estaban ustedes dispuestos a gastar en ella. Y ese es el sentido de las demandas al final del día. ¿Se dan cuenta? Son ese tipo de razonamientos. Tienen esta esencia inicial que es muy distinta. ¿Te das cuenta? En que tú partes del sujeto. Y ojo, hay interacción, por supuesto. Yo actúo, delibero y me encuentro con ustedes. Y ahora viene el problema. ¿Qué hago con ustedes? ¿Los golpeo? ¿O interactúo, intercambio? Y ahí aparecen los mercados. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasa cuando intercambio? Bueno, y ahí sigue la historia más seria. La segunda característica es la subjetividad. Todas las medidas al final del día son subjetivas. Todas. No hay objetividad. ¿Cuánto cuesta la mesa? No sé. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Así de sencillo. No hay medidas de costo objetivo. Si no hay medidas de costo objetivo, no hay funciones de costo, como te enseñan en el curso de microeconomía. Si no hay funciones de costo, ¿de dónde sacas costo marginal? No existe eso. Si no hay costo, entonces lo clave final, ojo, no es que no haya costos. Lo que estoy diciendo es que los costos son dimensionados subjetivamente y como son dimensionados subjetivamente, no hay forma de que yo los pueda aprender objetivamente. Ustedes los presienten, por supuesto que los presienten. Oye, pucha, que me cuesta llegar a fin de mes, ¿te das cuenta? Eso no es nada, sí, pero ¿cuánto están dispuestos ustedes a sacrificar para llegar a fin de mes? Eso es individual y de cada uno.
Y lo interesante es que cada uno se las arregla al final del día para llegar a fin de mes. Eso tiene que ver con las decisiones también, como yo les decía, y hay algunas diferencias, y por supuesto con el problema de la medición. Una tercera característica es la información. Si el hombre actúa, cada acto del hombre implica un proceso de generación de información y un proceso de búsqueda de información. No hay información perfecta, no hay información completa y no hay información cierta. No hay. Hay miles de unidades de información dispersa y nos movemos ahí. Y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y a veces acertamos y a veces no. Y seguimos con ello. Y vamos actualizando nuestras expectativas de alguna manera. Entonces, esto es interesante porque incluso hoy en día parte de la escuela neoclásica se ha metido justamente a tratar de modelar de un modo más sofisticado el tema de la información. Y yo creo que con buena razón, ¿te das cuenta? Pero originalmente la idea de que en definitiva no hay información, sino que la información está dispersa, es justamente un concepto de los austriacos. Y justamente porque la información está dispersa, es que aparece un personaje que ve que acá hay una oportunidad de ganancia, que es el empresario. Ahí está. Si la información fuese completa, perfecta, hay funciones de producción, los costos están definidos, no hay empresario. De hecho, en teoría microeconómica no hay empresario, hay teoría de la firma. Hay una función de producción, un proceso de maximización y un resultado. A cualquiera de ustedes que le pase el problema llega a la misma solución. Eso no es empresarialidad. Empresarialidad es justamente que hay un tipo que está buscando en una nube de oportunidades, ahí está, y arriesgo, y gano o pierdo. ¿Te das cuenta? Es justamente por eso entonces que en esta perspectiva el empresario juega un papel muy importante en la teoría austríaca. ¿Te das cuenta? Esta información está dispersa, no hay forma de articularla. Esto también es importante para la teoría austríaca al rol del Estado. Como la información está dispersa, el que mejor sabe qué es lo que le conviene a cada cual es cada cual. Por eso el socialismo, desde la perspectiva de los austríacos, estaba condenado a fracasar. No por el tema de la propiedad privada, de los medios de producción, que por supuesto es un elemento relevante, sino que por un problema de manejo de la información, porque es imposible que una unidad central, un agente, aunque sea un cerebro, ¿te das cuenta?, sea capaz de articular todos los procesos de información que se están generando abajo, ¿te das cuenta?, que son subjetivos, para producir resultados equivalentes o mejores al que se habría obtenido en un proceso de libre mercado. Simplemente imposible. ¿Te das cuenta? Y esta crítica después se lleva a otra dimensión, un poco más conflictiva. Si eso es cierto, entonces también es cierto que la política pública es poco eficiente o es poco concreta. Y los austríacos dirían, sí, justamente lo que estamos diciendo. Todo intento de hacer política pública corre el riesgo de chocar justamente con la subjetividad de los agentes, que son más rápidos que cualquier política pública, al final del día. Eso no quiere decir que no haya que hacer política pública necesariamente, y le voy a comentar que es justamente un punto de discrepancia entre ellos. Como sea, información dispersa, subjetividad, individualidad, interacción. Claro, los agentes actúan, pero también interactúan. Te encuentras con el otro. Y claro, acá hay dos posibilidades, o lo subyugo, o me subyugan, ¿te das cuenta?, o intercambiamos. Y eso es maravilloso. ¿Sí? Lo maravilloso es que a pesar de todas las diferencias, eso cuando uno mira, si no fuese capaz de mirar, es que las economías de mercado, más o menos libres, te das cuenta, en cualquier economía, son realmente mecanismos impresionantes. A veces uno está tan imbuido en ellas o cree que esto puede ser un discurso de derecha que no le presta atención a eso, pero es maravilloso que la cuestión funcione. A ver, explicarle a una persona que ha vivido toda su vida en una economía planificada, centralmente planificada, mira, al día siguiente vamos a tener una economía de mercado. ¿Y qué significa eso? Nada, que si quieres comprar el pan tienes que ir a comprarlo. ¿Y cómo sé que va a haber pan? No te lo puedo garantizar. ¿Y cómo sé que el precio lo voy a poder pagar? No te lo puedo garantizar. ¿Y cómo sé que habrá pan pasado mañana? No lo sé. Y funciona. Eso es lo llamativo, es que funciona al final del día. Con todos los resquemores y con todos los problemas que haya, el mercado al final del día es un mecanismo de coordinación. Y esta es también una crítica a la economía tradicional. Lo que pasa es que en la economía tradicional el mercado generalmente se ve bajo el prisma del modelo de competencia perfecta, que es un instrumento didáctico muy rico para explicar el proceso de intercambio, la formación de los precios y la asignación de los recursos.
Entonces, si ustedes pasaron por algún curso de economía, el profesor, o a lo mejor pasaron o yo alguna vez di ese curso, entonces el profesor se solazaba preguntándole, aumenta la oferta, aumenta el ingreso, cambió la oferta, cambió la demanda, ¿cierto? Se contrajo la demanda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los precios? ¿Qué pasó con el Q? Y ahí uno se entretiene molestando a los alumnos, ¿te das cuenta? Para que digan alguna cosa razonable. La respuesta razonable que todo profesor de introducción a la economía espera ante esas preguntas es, depende. Depende de cuál sea la forma de las curvas de oferta y demanda, y eso es geometría. Siempre que aumente la demanda va a subir el precio, depende. Si la oferta es plana, no. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí uno se entretiene, ¿cierto?, jugando. Insisto, es un mecanismo didáctico. O sea, yo creo que es muy práctico para los alumnos introductorios meterse ahí, pero es bueno también explorar otras alternativas. ¿Cuál es el problema que ven los austríacos en el modelo de competencia perfecta? El concepto de equilibrio. Ese es el problema. El concepto de equilibrio para los austríacos es anatema. Eso no existe. No hay equilibrios en los mercados. Lo que hay son constantes procesos de ajuste mutuo y de coordinación, nunca acabados. Un equilibrio, hay un símil que a mí me encantó mucho. ¿Qué es un equilibrio al final del día en la perspectiva matemática? No sé si se conocen algo de música, pero imagínense un piano, ¿te das cuenta? Un equilibrio en economía clásica es un acorde. Todas las teclas a la vez. Y suena bonito. Re mayor o re menor. Eso es un acorde. Ese es el equilibrio neoclásico. Porque la matemática te impone la estática, ¿te das cuenta? ¿Qué cosa es la coordinación o el proceso de mercado en el mundo austríaco? Es un arpegio, una tecla a la vez. Y a veces el tipo del pianista se equivoca y a veces no. Y ahí nos movemos. Entonces, la crítica de los austríacos es la siguiente, es, mira, te has vuelto tan obsesionado con el modelo de competencia perfecta que básicamente evalúas todos los mercados con ese prisma. Y si por alguna misteriosa razón los datos no cuadran con este modelo de competencia perfecta, dice que el mercado está mal y hay que recomendar algún correctivo. Lo que dicen los austríacos es, no, los mercados nunca están mal. Las personas están mal, pero los mercados no. Tenemos que examinar qué pasa y si es que hubiese algún problema, pero los mercados por sí mismos no son problemáticos. Esto a veces ha llegado a algunas paradojas bien absurdas. Si saben economía entenderán quizás mejor el chiste, te das cuenta, pero yo una vez se lo escuché a un personaje y después me enteré que lo había postulado Ronald Coase, premio Nobel en los años 90 por costo de transacción. Y Coase tenía una frase muy divertida que decía algo así, me aburrí de estudiar microeconomía y me aburrí de los mercados y qué sé yo. ¿Por qué? Mira, porque si el precio está muy alto, te acusan de monopolio. Si el precio está muy bajo, que el promedio, qué sé yo, es competencia desleal. Y si el precio está igual, es colusión. En fin, los austríacos dicen, no, acá hay coordinación. ¿Te das cuenta? Es simplemente eso. Y puede haber perfectamente errores y qué sé yo. Ojo, esto no quiere decir que no haya problemas en los mercados, que es distinto a problemas de los mercados. O sea, es perfectamente posible que alguien cometa abusos de posición dominante. De hecho, esto también es muy interesante. En la economía neoclásica ya no se habla de monopolios. O sea, se le enseña monopolios a los alumnos porque es un modelo muy básico, muy tradicional, que permite entender bien cuál es el efecto del poder monopólico. Pero si ustedes miran la jurisprudencia o el tema del Tribunal de Defensa de la Competencia, lo que se busca ya no es monopolio, porque es muy difícil probar un monopolio. Es súper complicado. Por una razón muy sencilla. ¿Cuál es el mercado que tú estás monopolizando? Coca-Cola, monopolista del mercado de las colas, 90%. No, pero es que ese no es el mercado de la Coca-Cola. El mercado de la Coca-Cola es el mercado de todo líquido que refresque la sed. Entonces tienes que agregar las bebidas cola, las alternativas a las colas, aguas minerales, jugo, vino, cerveza. ¿Tiene poder monopólico Coca-Cola ahí? No. Hay sustitución, hay competencia. Lo importante es que haya competencia. Ese es el punto, ¿te das cuenta? Ahora, si lo que pasa es que yo estoy golpeando a mi competidor, ¿te das cuenta? Lo agarro a la salida y le doy un par de machucones para que deje de vender eso. Es distinto. Puede ser un problema delictual, no es un problema de mercado. ¿Entiende mi punto? ¿Okay? Entonces, en ese sentido, los tipos insisten en la coordinación. Formalización, sí. La formalización es verbal y lógica, por una razón también que ha sido muy cuestionada por lo que les diré a continuación. Todos los trabajos austríacos son fáciles de leer porque es puro verbo, digamos.
es argumentación verbal. A la gente humanista les debería gustar el tratamiento de problemas económicos austríacos porque básicamente explican, tratan de explicar lo mejor posible. A veces no siempre se logra, te das cuenta, pero se trata de dar una idea del fenómeno por lo menos para explicar. Y no matemático por las razones que ya les anticipaba antes, justamente porque no creen en la representación matemática de los procesos. La matemática te obliga a ser estático y llevas a la condición de equilibrio, y la condición de equilibrio para este tipo simplemente no existe. O sea, si ya tienes equilibrio, entonces resuelve el problema, vámonos para la casa, te das cuenta. O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Entonces, en fin. De hecho, hay una línea de trabajo que sostiene, y probablemente con justa razón, a lo mejor nunca lo habían pensado. Recuerden que les comenté que esto en 1870, disculpen, eran muy parecidos, ¿no? Se encuentran justamente en el punto de largada. 1870, Jevons, Walras, los dos muy matemáticos ambos, y Menger, que toma la otra línea, te das cuenta, la línea que llamamos austríaca. Bueno, hay una línea que dice que, ¿cuál es el punto acá? Y esto está declarado expresamente por Walras, por lo menos. Walras estaba obsesionado con la física de la época. Estaba obsesionado, o sea, decía, mira, lo más maravilloso que existe es la física, porque es precisa. Es la física del siglo XIX. Todavía es esencialmente newtoniana, tradicional, ¿te das cuenta? Entonces, su mensaje es, mira, cuadra todo. Entonces, con un set de ecuaciones, yo soy capaz de representar la realidad. Fantástico. Bueno, y eso fue justamente lo que trató de hacer Walras. Su modelo de equilibrio general es un set de ecuaciones que en su concepto, bajo ciertas condiciones, representa toda la economía. La economía moderna, neoclásica, es básicamente un intento por imitar la física del XIX. Es eso. Y en algunos casos se logra y en otros no. Les doy otro ejemplo. Marshall era un tipo muy matemático, muy amante de la física. ¿Le suena el concepto elasticidad? Elasticidad es un concepto de la física. Lo que hizo Marshall es que tomó elasticidad de la física y la traspasó a la demanda. ¿Se dan cuenta? Edgeworth, ¿le suena a Edgeworth, Francis Edgeworth? Edgeworth, el de la caja de Edgeworth, que se explica para equilibrio general introductorio, qué sé yo. El título del libro de Edgeworth me parece que es Física Económica. Así se llama. O sea, la línea económica que enseñamos, que yo enseño también, te das cuenta, en todas las escuelas de economía del mundo, es una herencia intelectual, ¿cierto?, del intento por traspasar la física a este tipo de temas. ¿Para qué? Porque se pensaba que de esa forma se hacía más científica. Esa era la razón. Es simplemente eso. ¿Te das cuenta? Y se pensó que haciendo eso, tú la hacías mucho más sólida, mucho menos subjetiva. Como sea. Y la última característica interesante que a veces puede ser llamativa en el caso de la escuela austríaca es la parte de la prueba. ¿Cuál es el criterio de validez cognitiva? Dirían los epistemólogos. ¿Te das cuenta? El criterio de validez cognitiva en la escuela neoclásica es la empírica. Yo tengo que tomar una prueba empírica. Hago una medición, inferencia estadística, descriptiva o causal, te das cuenta, y concluyo. Tomen cualquier paper decente de economía de los últimos años, en cualquier revista journal importante. Y la estructura es muy sencilla. Introducción con la tesis, algo de literatura, cada vez es menos, model, muy matemático, data, test empírico, conclusiones. Esa es la estructura, siempre. Siempre. Un poquito más de carne por acá, un poquito más de discusión para allá, pero eso es. Eso es. Por supuesto, al final del paper, el autor siempre ha probado su punto, nunca se equivoca. No hay ningún paper que diga, en realidad, luego de hacer todo este ejercicio me equivoqué. Rechazo mi hipótesis planteada en la introducción. ¿Qué es lo que hacen los austriacos frente a lo empírico? ¿Son re prácticos en ese sentido? Nada. Los austriacos no creen en las pruebas empíricas. Así de sencillo. No. ¿Por qué? Porque no se pueden medir cosas inmedibles, que son cualitativas, que son subjetivas, que son percepciones. No las puedes medir. Tienes patrones de tendencia, puedes tener alguna contabilidad por aquí y por allá. El grueso de los austríacos no acepta pruebas empíricas. Entonces, ¿cómo puedes saber que tienes la razón? Por deducción. Es simplemente por deducción. Si mi axioma, si mi punto de partida es lógico, es válido, y mi cadena de razonamiento tiene sentido, y además es rigurosa porque la someto a prueba,
constantemente estoy conversando con ustedes examinan lo que yo digo y qué sé yo, entonces las conclusiones tienen que ser ciertas, no puede ser de otra manera. Intelectualmente, filosóficamente, los austriacos tienen una descendencia muy directa de Kant, son muy kantianos en ese sentido, pero esencialmente son además muy cartesianos. Voy a colocar esto con un ejemplo que creo que les va a quedar súper claro. Todos ustedes deben conocer el teorema de Pitágoras, ¿cierto? La suma de los cuadrados de los catetos, bla, bla, bla. Bueno, ¿cuántos triángulos rectángulos han medido en su vida para certificar que eso es cierto? Yo ninguno. Y no tengo la menor duda de que es cierto. ¿Y por qué sé que es cierto? Si jamás lo he verificado empíricamente. Bueno, porque la cadena de razonamiento que lleva a ese resultado nos parece rigurosa y además porque el axioma de partida nos parece razonable. Eso es todo. Los austríacos dicen, bueno, si yo acepto que la acción humana es un punto de partida válido y razonable, entonces las conclusiones que se siguen de ahí deben ser también razonables. Y si a alguien no le gusta, bueno, que se vaya a otro lado, no hay ningún problema con eso. Pero eso es. Por eso los neoclásicos acusan a los austriacos de prácticamente teológicos, ¿te das cuenta? No es que no sean científicos, ¿ah? Los austriacos se consideran a sí mismos científicos porque sostienen que sus pruebas se someten a un rigor clave, que es básicamente la evaluación de pares y el continuo debate. Ahí está la prueba rigurosa. En cambio, los otros, ¿qué es lo que hacen? Dicen los austriacos. Usan estadísticas que inventan de quién sabe dónde, un beta que sepa Dios cómo lo calcularon y que además cuando lo interpretan mal. Los austriacos también sostienen que tú puedes predecir, pero puedes predecir patrones generales de conducta. Los neoclásicos lo que sostienen es que pueden llegar al nivel del punto, te das cuenta de que, oye, ¿sabes qué? 2 puntos porcentuales más, déficit de 4.4. Y proyectan. Y ojo con las proyecciones. No sé si tú sabes, pero una de las cosas que en series de tiempo predicen con ARIMA, y las predicciones de ARIMA son rectas. Tiene que ser una recta, porque una ARIMA básicamente toma un par de datos hacia atrás y proyecta una recta, no proyecta una trayectoria necesariamente. El concepto de predicción es distinto. En inglés se entiende mucho mejor. Los austriacos hacen prediction, pattern predictions, mientras que los neoclásicos hacen forecast. Y eso es muy sutil en el inglés, en castellano usamos la misma palabra. Yo les invito a hacer el siguiente ejercicio que de hecho hizo un colega de la Universidad de Chile. Dense la lata si tienen tiempo. Busquen a comienzo de año cuáles eran las predicciones de crecimiento de la economía de Chile, hechas por varios prestigiosos economistas. Y compárenla con el resultado final. Les aseguro, ninguna. Es que es impresionante. Es impresionante. Claro, lo que pasa es que el papel aguanta todo y el periodismo también, necesita llenar la columna. Oye, a mí también me llama para cuál es su predicción para mañana. No tengo idea, la verdad es que no tengo la menor idea. Es que además lo lógico, cuando tú haces un forecast, es que tú ves el rango. Los forecasts no son precisos. Claro, exacto, pero no, claro, el pronóstico... Exacto. El pronóstico tiene que tener una banda de error, ¿te das cuenta? En fin. Bueno, pero les contaba lo de McCloskey y permítame contarles la anécdota porque en realidad merece la pena, aunque McCloskey no es austriaca, de hecho es anti-austriaca como ella lo ha declarado, pero es un personaje interesante en este punto que yo les quiero nombrar. ¿Por qué? Porque McCloskey era parte de la escuela neoclásica tradicional. La historia personal esto es una digresión, pero me parece interesante mencionarla. Este personaje se llamaba Donald McCloskey. Donald, era hombre, un barbón de lentes, panza cervecera, profesor en Chicago, autor de un texto de microeconomía muy bueno, todavía recomendable, y en algún momento a este personaje le vino una crisis existencial, casado con hijos, y le vino una crisis existencial tremenda. Y dijo, oye, no creo en mi vida, y no creo en lo que estoy enseñando, y abandonó Chicago, abandonó las clases, abandonó a la señora, abandonó los hijos, y se cambió de sexo. Y se transformó en Deirdre McCloskey. Y sigue vivo, y sigue escribiendo, ahora como mujer, se llama Deirdre McCloskey, ha estado en Chile un par de veces. McCloskey es muy crítico de la prueba empírica. ¿Y por qué es llamativa la crítica? Porque él no es austriaco. Su crítica viene de otro lado. Su crítica es justamente cuando tú generas una regresión, el coeficiente que tú obtienes de la estimación, y ese es su punto, los economistas no lo sabemos leer. Lo leemos mal.
Y tiene 3 o 4 papers en que prueba ese punto, ¿te das cuenta? Con journal, artículos publicados en journal que dicen, mira, esta cuestión no cuadra, ¿te das cuenta? Donde dice sube, los economistas dicen que baja. ¿Te das cuenta? Pero aunque así fuese, ¿te das cuenta? Y él coloca un ejemplo extremo. Suponte que tu beta te dice que una ejecución más reduce en 4 muertes civiles. ¿Cómo interpretas ese resultado? El beta significativo. Y ahí viene la discusión, y discutía mucho con Becker sobre el tema y qué sé yo, ¿te das cuenta? Pero su punto es, puedes obtener coeficientes, siempre vas a obtener coeficientes, siempre. Algunos van a ser significativos, otros no, pero el impacto puede ser trivial. Pero es una digresión. Como sea, este es el común de los austríacos, ¿eh? Ojo, este es como un punto común. El mensaje final es el siguiente: hay que partir del individuo, hay que dejar que el tipo actúe. Generalmente el mercado es un proceso de coordinación y cualquier ajuste que se produzca se va a realizar justamente en virtud de que haya alguna oportunidad, ¿cierto?, de ganancia de los agentes. ¿Qué han aportado estos tipos al final del día? Yo tengo algunos. Bueno, el primero es el tema del empresario, que yo considero que es uno de los más valiosos y menos aprovechados probablemente. Yo estudié en España, fue una clase de Jesús Huerta que es muy austriaco, por supuesto, ¿te das cuenta? Y yo venía del Chile todavía de fines de los 90, ¿te das cuenta? Y Huerta empieza a ser empresario por acá, empresario por ahí, y dije, ¿a qué hora se lo comen vivo estos tipos? ¿Te das cuenta? Porque acá en Chile hablábamos mal del... O sea, el concepto de empresario suena feo, ¿te das cuenta? Suena explotador y qué sé yo. Nos gusta más disfrazarlo con eufemismo como emprendedor, ¿te das cuenta? Entonces ya la gente no hace empresas, no hace emprendimientos. ¿Qué cosa es un empresario en este lenguaje? Un empresario en este lenguaje es básicamente un tipo que ve una oportunidad de ganancia o una descoordinación en el mercado y corre ahí a aprovecharla. ¿Te das cuenta? Eso es. ¿Y por qué es interesante esto? Porque lo que hace este empresario es que básicamente genera los ajustes de coordinación que requiere el mercado y va creando valor. Ojo, esto no necesariamente es una cosa crematística o mercantil. Las personas filantrópicas, ¿te das cuenta?, ven alguna oportunidad de ganancia moral, ética, salvación, lo que sea, ayudando a los demás. ¿Y qué significa eso? Bueno, que antes ese servicio que no estaba, ahora está. Antes no había un hospital para los intocables y ahora hay un hospital para los intocables. ¿Cuál es el punto acá? El mensaje desde la perspectiva de los austríacos es la siguiente. En la teoría neoclásica sigue muy marcada por la idea de la firma, por lo tanto el empresario desapareció. El proceso de firma teórico en economía es maximización o minimización, ¿te das cuenta? Pero no hay empresario ahí. Tú ya sabes qué es lo que hay que hacer, ¿te das cuenta? Es como que ya tienen el problema y tú lo resuelves analíticamente. El problema del empresario es justamente, primero, ¿qué hay que hacer? Y una vez que lo haces, ¿cómo procedes? Pero se agregó una versión un tanto negativa que es la schumpeteriana. Schumpeter era medio austriaco, medio neoclásico, ¿te das cuenta? Estaba viviendo en Harvard y en un libro más bien de filosofía política, que es Capitalismo, Socialismo y Democracia, ¿te das cuenta? Que es una reflexión sobre el Occidente y la Unión Soviética al final del día, ¿te das cuenta? Él introduce o desarrolla con mucha más calma el concepto de destrucción creadora o creación destructora. Pocos de ustedes seguramente han mandado a reparar un paraguas. Se le rompió el paraguas, lo botas y compras otro, ¿te das cuenta? Reparador de paraguas era una profesión, un oficio relativamente conocido, comenzó el siglo XIX. El empresario, el que creó los paraguas más baratos, destruyó. En cambio, para los austríacos no. Para los austríacos el empresario crea siempre, coordina. Y las otras actividades tienen que desaparecer, tienen que ajustarse nomás, es inevitable, ¿te das cuenta? Claro, yo puedo dar una oportunidad de ganancia de carrera sencilla. Si yo corro rápido, le quito el computador a él. Pero ahí no estoy creando nada. Claro, una oportunidad de ganancia mía, pues de pérdida de él. ¿Te das cuenta? En realidad lo que estoy haciendo ahí es una redistribución, nada más. La gracia del intercambio o de la creación del empresario es que no es mera redistribución. Por supuesto que puede haber empresarios con ideas malas, por así decirlo, ¿te das cuenta? Es cierto, porque somos humanos, que tenemos debilidad y por supuesto hay gente también corrupta y es así, ¿te das cuenta? Pero la forma de percibirlo también es re sencillo. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el servicio que tú prestas al final del día? ¿Te das cuenta? ¿Es realmente creación de valor o es meramente redistribución? Y créeme que los verdaderos servicios, ¿te das cuenta?, crean valor, no meramente redistribuyen, ¿te das cuenta? Esto también es traumático para los alumnos universitarios, ¿sabes? Porque para hacer esto no se requiere ningún título.
no se requiere capital humano. Y esto duele muchísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo a varios que dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Paulman, ¿tendrá cuarto medio Paulman? Quizás, no lo sé. ¿Pero por qué? Bueno, porque lo que importa no es el capital humano. O sea, el capital humano es importante. Seguramente él tenía algún capital humano específico para su actividad. Lo que importa es que el tipo encontró una oportunidad de negocio, ¿te das cuenta? Una oportunidad y ahí me meto, ¿te das cuenta? Y trabajo a riesgo, a mejor el pellejo en la actividad, ¿te das cuenta? El segundo aporte interesante de estos tipos, creo yo, y es el que está muy de moda hoy en día, es la teoría del ciclo económico. Yo les comenté que para los austriacos la economía capitalista, tal como la conocemos, está condenada a algún tipo de desastre, ¿cierto? Una cosa, puede sonar tremenda, así como se las digo. Y la explicación austriaca es bien ingeniosa. Y hoy en día varios le están prestando un poquito más de atención. Ojo, el problema no es como decía Marx, que tiene que ver con la explotación a los trabajadores, ¿te das cuenta? Porque el cuento de Marx era, tú explotas a los trabajadores, entre paréntesis, como el valor que él pagaba era objetivo, ¿te das cuenta? Ahí se generaba en definitiva la plusvalía, ¿te das cuenta? Y generaba entonces que, claro, cuando se produce la crisis, ¿te das cuenta? Tú no le puedes pagar a los trabajadores y es un desastre. Okay. Pero tú quitas el tema del valor objetivo y la tesis de Marx se desarma automáticamente. Así que no tiene que ver con el tema de la explotación. Y tampoco tiene que ver básicamente con, como señalaba Keynes en su momento, con los animal spirits. Los animal spirits siempre existen. Los tipos invierten, se arrancan, te das cuenta. Sí, pero no son determinantes. ¿Cuál es la explicación de los austriacos a este problema? Y la explicación de los austriacos en realidad es súper simple, y a veces tan simple se la ha acusado de simplona por los críticos. Es muy sencillo, es el Banco Central. Se han logrado tantas cosas políticamente, históricamente, que incluso nuestro lenguaje es completamente confuso. Y dan un par de ejemplos que les voy a mencionar antes de explicar mejor el tema de la tesis del ciclo. Primero que nada, ¿qué es inflación? Bueno, y hacemos una prueba y los alumnos dirán, inflación es el aumento de los precios, ¿cierto? Sostenido los precios, ¿te das cuenta? El concepto de inflación, que es de los años 20 o de los años 10 del siglo XX, tenía un adjetivo. El adjetivo era inflación monetaria. Y la inflación monetaria, ¿qué cosa era? Era el aumento excesivo de la oferta de dinero, cuyo efecto era el aumento en los precios. Y gradualmente, ¿qué fue pasando? Que le quitamos el calificativo monetaria y utilizamos inflación, que era la causa, para señalar el efecto. Entonces todos hablamos hoy de inflación, pero como que se nos quedó el tema monetario ahí, aunque he tratado hoy de subsistir. Bueno, segundo ejemplo, depósitos. Y hablamos de depósitos a la vista, depósitos a plazo, y qué sé yo. No, cuidado, ¿eh? Depósito es cuando tú, en el lenguaje de los austriacos tradicional, un depósito es cuando tú vas a un banco y básicamente entregas tus recursos, tus activos, tu dinero, ¿cierto?, en custodia. Y tú contratas el servicio de depósito. Eso es muy distinto al otro depósito, que es básicamente un préstamo que tú le haces al banco y por el cual el banco se obliga a devolvértelo en algún momento con un interés. ¿Por qué utilizamos depósito para las dos expresiones? Bueno, los austriacos son muy mal pensados, dicen que es para confundirnos. Es para hacernos creer que las dos cosas son igualmente válidas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo dejo una cosa en depósito, si ustedes me dejan a mí la bicicleta en la casa, y me dicen, cuídame la bicicleta, yo te pago aquí una cantidad para que me la cuides. ¿Qué es lo que esperan ustedes que yo haga con la bicicleta? Que la bicicleta quede bien guardada, que ojalá no me la roben, ¿cierto? Y ojalá bien cuidadita. Terminan sus vacaciones antes de tiempo, van a mi casa, qué sé yo, a pedirme la bicicleta, no importa el dinero, ya lo pagan, no sé qué, costo hundido, como se dice, y llegan y me encuentran a mí con un emprendimiento. ¿Ya? Paseo en bicicleta por 1.000 pesos. Y ven una tropa de cabros chicos que se han vuelto en su bicicleta, ¿ah? Entonces cada uno se va por turno y yo voy cobrando, vamos pasando 10 pesos con la bicicleta de ustedes. ¿No les parece absurdo eso? Bueno, ¿y por qué no les parece absurdo que un banco tome sus depósitos a la vista y los preste? A ver, ¿por qué razón un banco podría enfrentarse a una situación en que llega un momento en que ustedes van y piden el dinero y no lo tengan en la caja? A ver, yo entiendo esa explicación para los depósitos a plazo, porque es razonable.
vamos a poner de acuerdo, ¿te das cuenta? Porque la tolerancia al calor, sí, a los hedores, digamos, es distinta, ¿te das cuenta? Entonces, pero seamos optimistas y confiemos en que de alguna manera llegamos a un acuerdo razonable. Vamos a encender el aire acondicionado cada 3 horas, cada 4 horas, qué sé yo, y no vamos a ir así. ¿Se entiende? Muy bien. Pero ¿qué pasaría si un minuto antes se sube una mano negra, digamos, y nos arregla las perillas? No arregla el problema, sino que ensucia las perillas. Nosotros las miramos, ¿cierto? Y decimos, oye, en realidad no hay ningún problema. Así que vámonos con el bus y vámonos con el aire acondicionado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nos fundimos a la mitad. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó aquí fue lo siguiente. Lo que pasó fue que los agentes actuaron en base a una señal equivocada, en base a que había más recursos de los disponibles, en base a la idea de que no tenían que ahorrar o sacrificarse para obtener los recursos que iban a ganar. Era dinero fácil. Y el dinero fácil se acaba. ¿Cuál es la teoría del ciclo de los austriacos? Contando esta idea. Es muy sencilla. Lo que pasa es que en una sociedad hay ahorros naturales y la gente ahorra. Ahorra no en el sentido de que guarda la plata en el colchón, me refiero a que ahorra productivamente, la coloca por un intermediario financiero, te das cuenta, y eso genera financiamiento para los proyectos de inversión y qué sé yo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Cuando actúa el Banco Central, y esta es un poco la historia de Hayek y de Mises, el Banco Central lo que hace es que crea dinero, por el mecanismo del que les hablaba, ¿te das cuenta? Entonces, hay más dinero, por así decirlo, en el mercado que no viene del ahorro. ¿Cuál es el efecto que tiene eso? Primero que nada, bota la tasa de interés, por lo tanto, ¿qué pasa con el ahorro voluntario? Cae. O sea, la tasa de interés era alta, resulta que como ahora hay mucho dinero, la tasa de interés cae, por cierto. Y por lo tanto, el ahorro mío cae. Pero ¿qué pasa con la inversión? Sube, como la espuma. ¿Y por qué sube? Porque el costo del dinero es más barato. Pero esta inversión ya no está financiada con el sacrificio de las personas, está financiada con este exceso de dinero que hay en la economía. Eso puede parecer trivial y qué sé yo, pero ¿qué significa que hay exceso de dinero? Significa que ahora se han hecho rentables proyectos que antes no lo eran. Los austríacos hablan no de overinvestment, porque implicaría un óptimo, te das cuenta, sino que de mal investment. Proyectos que antes nadie financiaría, pero en su sano juicio, te das cuenta, resulta que ahora hay tanto dinero que ¿por qué no lo hacemos? El capital que se enseña en los cursos de economía no existe. Es pura ficción. Hay una historia de Joan Robinson, que en algún artículo, Joan Robinson no era austriaca, pero era muy crítica a la escuela neoclásica, y ella hace el siguiente ejemplo. ¿Recuerdan la típica solución de la firma? ¿Te das cuenta? En que la utilidad de la firma es P por Q, precio por cantidad, menos W por L, ¿cierto? Salario por trabajo, RK, lo que sea. Bueno, entonces, Joan Robinson dice, ¿quieren sacar de quicio a su profesor de microeconomía? Hagan lo siguiente. ¿Qué es P? Precio. Muy bien. ¿Qué es Q? Cantidad de los bienes que el tipo está vendiendo. P es el precio por bien. P por Q, ingreso total. Muy bien. ¿Qué es W? W es el salario, ¿te das cuenta? Lo que tú le pagas al trabajador promedio. ¿Y qué es L? Bueno, L es la cantidad de trabajo, horas de trabajo, número de trabajadores, ¿cierto? Lo que corresponda con L. Muy bien. ¿Qué es R? O P sub K, como lo hacen algunos. Bueno, R sería como el costo de oportunidad del capital, ¿te das cuenta? Es el símil del W. ¿Te das cuenta? Pues así. Allá el profesor está que hierve, te das cuenta, bueno, el alumno molesto y qué sé yo. ¿Y qué es K? No, le dice, K es capital, el stock de capital. Y aquí dice Joan Robinson, lo matas. ¿Y en qué unidades está K? ¿Son kilos? ¿Son toneladas? ¿Son servicios por unidad de tiempo? ¿Qué cosa es K? Y K no es nada. K es un invento de Clark, John Bates Clark, a comienzos del siglo XX, creado básicamente para demostrar la importancia de la productividad marginal del capital para determinar el valor y el R, ¿te das cuenta? Dice que la tasa de interés se aproxima a la productividad marginal del capital, pero para construir el concepto de productividad marginal del capital hizo la analogía con la productividad marginal del trabajo. Yo tengo un L, productividad marginal del trabajo, necesito un K. Es un concepto. Capital austriaco es muy simple. Es el valor a precio de mercado de los bienes de capital. Punto. Es una sumatoria monetaria. Así de sencillo. ¿Y los bienes de capital qué son? Ustedes lo deciden en su proceso productivo. Para mí puede ser simplemente el lápiz,
para otros será la maquinaria, y eso tiene un precio, y ese es mi capital. Yo sé que la diferencia aquí puede parecer trivial, pero no lo es para algunas implicaciones. ¿Por qué? Porque si uno mezcla esto con la teoría del ciclo, justamente lo que pasa con la teoría del ciclo es que cambian los precios relativos y por lo tanto eso genera que ciertos bienes de capital se hagan más atractivos que otros. Y genera los problemas del ciclo económico. Finalmente, y con esto termino esta parte, está la crítica al socialismo, la crítica a la posibilidad de dirigir la sociedad con mandatos coactivos, y básicamente es por la historia de la información, como les decía. Bueno, me extendí demasiado, pero voy a cortar ahora con lo último. Estos son los puntos comunes. Tomen cualquier economista austriaco y los van a encontrar por ahí repartidos. Pero hay diferencias. Visto desde fuera, la escuela austriaca se ve como bastante homogénea, pero en realidad hay bastante dinámica al interior de la escuela austriaca. Yo tengo la impresión de que hay al menos 3 líneas de trabajo dentro de la escuela austriaca. Comparten algunos de los elementos que les mencioné, la mayoría, pero hay algunos puntos en que efectivamente hay divergencias. Si me permiten, lo voy a colocar en una triada. Mises, Rothbard, el americano, y Hayek. ¿Te das cuenta? Entonces, y les voy a colocar los temas, ¿te das cuenta? Por ejemplo, ¿cuál es el rol del Estado? Si debe aparecer acá. Bueno, la lectura simple de la escuela austriaca diría que ninguno. Pero es una lectura muy simple, ¿te das cuenta? En realidad Mises pensaba que podía haber algún papel para el Estado, pero muy menor. Quizás mucho más centrado en la línea clásica del Estado, o sea, el Estado más bien preocupado de la defensa, ese tipo de cosas, pero nada más. Rothbard, en cambio, y el problema o el punto con Rothbard es que Rothbard es libertario. Entonces a veces no sé si él habla como libertario o como austriaco, o habla como Rothbard. Y el problema es que para Rothbard el gran problema no es reducir el tamaño del Estado, el problema es hacer desaparecer el Estado. Esa es la tarea a afrontar. No viene nada bueno del Estado. Hayek, en cambio, era mucho más pragmático. Hayek decía, en realidad, sí, a lo mejor es importante que haya un Estado, pero definiendo áreas de jurisdicción. Recuerden que la última etapa de su vida intelectual era de filosofía política. Entonces lo que él decía era, para colocarlo en términos chilenos, a lo mejor hay ciertas áreas en que es bueno que mande el municipio, porque le compete, pero hay ciertas decisiones que necesitan una unidad mayor, la intendencia. Y seguramente hay ciertas unidades que requieren una unidad mucho mayor a nivel nacional. O sea, básicamente lo que definiría la tarea del Estado es eso, ¿te das cuenta? Es la toma de decisiones, pero para el rango de influencia. Un proyecto como Hidroaicén no lo puede aprobar una comuna chiquitita. Tiene que ser dada la envergadura del proyecto, tiene que ser una mirada nacional. La ética y las instituciones. Bueno, Mises te diría que las instituciones están porque funcionan. Y en realidad lo relevante es la utilidad de las funciones. Mientras sean útiles, las dejamos. ¿Te das cuenta? Dicho de otra manera, ¿por qué condenamos el homicidio? Porque no nos es útil. Suena brutal, pero ese es el límite. Rothbard te diría no. Rothbard, curiosamente, con todo lo libertario que era, él sostenía, mira, hay principios fundamentales inscritos en alguna parte, ¿te das cuenta? Algunos dirán que viene de Dios, otros dirán que fue la razón. En el lenguaje diríamos es derecho natural, curiosamente, ¿te das cuenta? Y esos principios son inamovibles, ¿te das cuenta? Y básicamente esos principios dicen no matarás. Y las sociedades que respetan esos principios prosperan, y las otras no. Hayek, en cambio, era evolucionista. Hayek sostenía en realidad las instituciones son resultado de un proceso nunca acabado de prueba y error. ¿Qué fue pasando? Bueno, a veces dijimos permitamos el homicidio, oye, pero si permitimos el homicidio vamos a desaparecer. Entonces a lo mejor es mejor no permitirlo. Y fuimos aprendiendo en el camino. Entonces las instituciones que conocemos hoy, que son, ¿por qué valoramos la propiedad privada? Bueno, porque a lo mejor aprendimos en el camino, diría Hayek, te das cuenta que era mejor tenerla que no tenerla. El empirismo también, que yo les había dicho que para los austriacos era anatema, también hay que matizarlo un poquito. Es anatema para Mises, es anatema para Rothbard, pero Hayek coqueteó mucho con Popper, coqueteó intelectualmente, eso me refiero. ¿Okay? Entonces, sí, hay que tener cuidado con lo que uno dice. Hayek no era tan reacio a la idea de que pudiera haber prueba empírica. Y en lo personal yo gradualmente me he ido convenciendo de que
es importante algún tipo de prueba empírica. Me parece que Hayek tenía un punto importante ahí. Y lo otro, simplemente para ilustrar el tema del monopolio. ¿Es posible que en un mercado libre surjan monopolios? Bueno, curiosamente Mises habría dicho que sí. Es perfectamente posible que en un mercado libre por competencia, de repente uno se quedó con todo el mercado y actúe como monopolio. En cambio, Rothbard y Hayek te habrían dicho que no. No, es imposible. ¿Por qué? Porque básicamente hay incentivos propios de la competencia que llevarían, aunque hubiese un solo, ojo, aunque hubiese un solo productor, te das cuenta, del bien, no quiere decir necesariamente que no hay sustitutos, te das cuenta, y eso por lo tanto te abre el espacio a más competencia. Originalmente monopolio era un derecho o cesión que concedía el gobierno sobre ciertas actividades. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuál era el origen del monopolio? Era súper sencillo, el gobierno. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo se empezó a extender el concepto a la idea de uno o pocos oferentes, te das cuenta, que de alguna forma controlaban los precios. Uno a lo mejor no puede no estar de acuerdo con todos los puntos de ellos, es posible, te das cuenta, pero te obligan a pensar, te das cuenta, te obligan a entender mejor qué estás haciendo. O sea, realmente la prueba empírica es útil, realmente tiene este efecto de la oferta monetaria, realmente los mercados llegan a algo que llamamos equilibrio, realmente el modelo nos ayuda a entender lo que queremos, a lo mejor sí, pero al final del día el punto es importante. Quisiera terminar con una cita muy bonita de Schumpeter. Schumpeter leyó a Keynes en su momento, y Schumpeter culmina una biografía de él diciendo una cosa, cierto que leía a Keynes, te das cuenta, y dice, cierto que no me convertí en keynesiano, pero creo que me ha hecho mejor economista. Y yo quisiera repetir lo mismo, te das cuenta, a lo mejor no me convierto en austriaco, esa no es la idea, pero ojalá que nos haga un poquito mejor cientista social, ingeniero, filósofo, qué sé yo, te das cuenta, para pensar mejor las cosas.